Bienvenidos al curso online Sistemas de recarga en vehículos eléctricos. Mi nombre es David Alonso, soy ingeniero industrial y durante los próximos minutos os voy a hablar acerca del contenido y objetivos de esta formación organizada por el Instituto Iberoamericano de Ingenieros de la Energía. Este curso va dirigido tanto a ingenieros como técnicos en general que deseen introducirse en el sector de la recarga del vehículo eléctrico, que necesiten adquirir las nociones básicas acerca de la arquitectura general de este tipo de vehículos, que quieran comprender el funcionamiento del pack de baterías en lo relativo a su descarga y posterior carga, ser capaz de especificar y calcular las necesidades de recarga en términos de potencia y tiempo, con el objetivo de definir la estación de recarga más adecuada para cada aplicación y finalmente entender el funcionamiento y parámetros de regulación de carga. Para todo ese contenido disponemos de dos formadores, por un lado David Alonso Lorenzo, especialista en vehículos eléctricos, y por otro lado Juan José Figueruelo Hernández, especialista en sistemas de recarga. El contenido de este curso es el siguiente: capítulo número 1, introducción al vehículo híbrido y eléctrico; capítulo número 2, arquitectura general de este tipo de vehículos; capítulo número 3, sistemas de almacenamiento de energía, es decir, pack de baterías; capítulo número 4, cargadores on-board en vehículos eléctricos; capítulo número 5, estaciones de recarga; capítulo número 6, seguridad eléctrica en vehículos eléctricos; y finalmente capítulo número 7 acerca de la realidad de vehículo eléctrico. En este capítulo número 1 de introducción al vehículo híbrido y eléctrico vamos a hablar de los distintos tipos de hibridación que tenemos a día de hoy en los vehículos existentes en el mercado. Hablaremos de hibridación en serie, en paralelo, en serie paralelo, los distintos tipos de diseño en paralelo que podemos tener. Veremos cuándo son enchufables y cuándo no lo son, por qué sí o por qué no son enchufables, qué matices tiene la marca para definir o decidir cuándo va a ser o no va a ser enchufable. Y también hablaremos, como no, de los mild hybrid, de los híbridos suaves y finalmente de los propios vehículos eléctricos o los vehículos eléctricos puros. En el capítulo número 2, que es uno de los más importantes de este curso, vamos a entender cómo funciona de forma íntegra un vehículo eléctrico. De manera que vamos a ir analizando cada uno de los componentes que conforman el powertrain eléctrico de este tipo de vehículos para ver cómo la energía sale del pack de baterías y cómo se va distribuyendo a cada uno de los consumidores o elementos del powertrain que al final van a tener como objetivo generar la tracción del vehículo. De manera que vamos a ver la caja de distribución de alta tensión, hablaremos de las funciones del BMS, veremos cómo afecta la llave de contacto, hablaremos del inverter, hablaremos de los motores, del acelerador, de las distintas centralitas nuevas que aparecen en este tipo de vehículos y también analizaremos en profundidad todos los aspectos relativos al sistema de carga, tanto el cargador on-board como las estaciones de recarga, también denominadas cargadores off-board, los fusibles y relés que protegen las instalaciones, las mediciones de aislamiento o de resistencia de aislamiento que disponen todos los vehículos, y también pararemos a hablar acerca del convertidor de continua, de alta a baja tensión. También hablaremos de las estrategias del controlador, es decir, cómo el inverter o los inverters del vehículo van a controlar cada uno de los sistemas del powertrain eléctrico. En el capítulo número 3 hablaremos de los sistemas de almacenamiento de energía, el pack de baterías. De manera que vamos a analizar y profundizar en las distintas tipologías de celdas de ion litio que tenemos a día de hoy en el mercado. Vamos a analizar el datasheet de ellas para entender cada uno de sus parámetros y saber exactamente qué capacidades o qué prestaciones o características nos da cada una de las celdas en función de su tipología química. Y también vamos a analizar y vamos a estudiar cómo se ensamblan, es decir, vamos a diseñar un pack de baterías, vamos a configurar una serie de módulos en serie y en paralelo, vamos a ver cómo somos capaces de montarlos en una carcasa de aluminio, vamos a ver cuáles son los procesos de soldadura que se tienen que llevar a cabo para poder hacer el ensamblado y vamos a hablar también de refrigeración de baterías. Todo es unido a todos los componentes que van a gestionar el desarrollo o la salida de energía de esa batería, así como cuando tenemos que realizar la carga de la misma.
Capítulo número 4, y también de los más importantes de este curso, va a ser acerca de cargadores on-board, es decir, los equipos que dispone todo vehículo híbrido enchufable o todo vehículo eléctrico puro para poder permitir la carga desde una fuente de energía exterior. Para ello, la primera parada que vamos a tener va a ser analizar la curva de carga de una celda de ion litio. Analizaremos las distintas etapas que conforman este estado de carga, veremos por qué son así las curvas que salen y analizaremos cada uno de los parámetros de carga y factores importantes relativos a los sistemas de carga on-board. También veremos los modos estandarizados de recarga, hablaremos de los conectores que tiene de carga cada uno de los vehículos con sus ventajas e inconvenientes, hablaremos de los esquemas de conexiones, piloto de control, piloto de proximidad, la normativa relativa a protocolos de comunicación y seguridad y hablaremos también un poquito de cargadores de flujo bidireccionales que poco a poco van viendo la luz y que en los próximos años posiblemente los tengamos en nuestros vehículos. A partir de ahí remataremos este capítulo estudiando la curva que yo voy a implementar en un cargador on-board para generar la carga, definiremos esos parámetros de carga y hablaremos del equilibrado de las celdas. En el capítulo número 5 lo vamos a dedicar a estaciones de recarga en vehículos eléctricos, de manera que veremos o profundizaremos un poquito más en los modos estandarizados de carga, hablaremos de los modos de conexión a la red conforme a la IEC, veremos cuál es, hablaremos también de normativa relativa a protocolos de comunicación y seguridad de las estaciones de recarga con vehículo y dentro propiamente del diseño de estaciones de recarga vamos a ver o vamos a hablar acerca de los parámetros fundamentales de una estación de recarga, los sistemas de control y regulación de la carga, los circuitos de protección que poseen, protocolos de comunicación con vehículo y analizaremos varios ejemplos de estaciones de recarga situadas en el exterior y estaciones de recarga doméstica. Por último, concluiremos este capítulo analizando la ITC BT52 acerca de la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, en donde veremos los esquemas de instalación para la recarga de vehículos, la previsión de carga y los puntos de conexión posibles a instalar en función de su ubicación. En el capítulo número 6 vamos a hablar acerca de seguridad eléctrica en este tipo de vehículos. Para ello hablaremos de los EPIs que son necesarios a la hora de manipular un vehículo eléctrico, con especial hincapié en qué necesito para poder montar una instalación de recarga para vehículos eléctricos. Vamos a ver también las herramientas que necesito emplear, vamos a hablar de las pértigas, vamos a pararnos bastante en el tema de los incendios en vehículos eléctricos e incendios en las estaciones de recarga y cómo ser capaz de extinguir estos fuegos, y tenemos que pararnos obligatoriamente para analizar el reglamento CP100, que es el que va a marcar la homologación de los vehículos eléctricos con respecto a su sistema de alta tensión y con respecto al pack de baterías. Y finalmente el capítulo número 7, acerca de la realidad del vehículo eléctrico. Vamos a ver en qué estado actual se encuentra el vehículo eléctrico, vamos a ver también cuáles son las últimas tendencias en cuanto al diseño del pack de baterías, veremos y explicaremos la evolución de las ventas de los vehículos híbridos y eléctricos tanto en España, en Europa como a nivel mundial, y también haremos un detalle de cómo van evolucionando las instalaciones de las estaciones de recarga. Y por último finalizaremos hablando de los retos que poseen actualmente los gobiernos en cuanto a la generación de energía eléctrica, viendo los posibles desequilibrios que podemos tener en la red y hablando un poquito de la planificación energética para cubrir la demanda respecto a la carga de vehículos eléctricos. Planificación del curso. El curso, formado por estos 7 capítulos que acabamos de describir, consta de 60 horas. Es una formación online, pero vais a disponer de 12 horas de clase en directo, de clases en streaming. Para ello tendremos una plataforma online, en este caso usamos Moodle, que tendréis habilitada 24 horas al día durante todos los días en las que dure el curso. Dicho curso arranca el 24 de septiembre de este año 2021 y finaliza el 12 de noviembre de 2021.
Estas clases en directo, estas webinar, las vamos a ver o las vamos a tener vía GoToMeeting. Os daremos las pautas necesarias para poder conectarnos. Y son todos los viernes a las 5 de la tarde, con una duración de 2 horas. Por tanto, tendremos 6 clases en directo. En estas clases vamos a afianzar conceptos y os vamos a dar la oportunidad de poder preguntarnos cualquier tipo de duda que os haya surgido una vez estudiado y analizado el tema, así como anécdotas técnicas que os hayan pasado o dudas que tengáis de trabajo que os estén pasando pues justo en el momento actual o hayáis sufrido en tiempos anteriores. Si no podéis acudir a las clases online, no hay problema, puesto que estas clases se graban, las subimos a la aplicación y las vais a poder descargar o las vais a poder visualizar siempre que queráis. Dentro de la plataforma Moodle vais a disponer los manuales de teoría, vamos a proponeros diversos ejercicios prácticos para que podáis poneros manos a la obra en el diseño de infraestructuras de recarga y vamos a tener multitud de foros de discusión de temas relativos a los capítulos que vamos a ir viendo en cada una de las semanas que conforman el curso. Para obtener un diploma certificado por el Instituto Iberoamericano de Ingenieros de la Energía, tendremos unas autoevaluaciones. Tendremos un examen tipo test en cada uno de los temas y tendremos una evaluación final que finalmente os va a dar paso al diploma del curso de sistemas de recarga. Espero que este curso resulte de interés. Cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo, podéis escribir al Instituto Iberoamericano de Ingenieros de la Energía y si os convence y os animáis, espero veros próximamente en el arranque del curso. Un saludo.